Hola, ¿qué tal amigos de Hannah Arendt TV? Hoy vamos a empezar con una serie de videos sobre el diario filosófico de Hannah Arendt. Y si Hannah Arendt viviera o hubiera vivido en el siglo XXI, creo que este sería su blog, el blog de Hannah. Enrique, ¿cómo estás? Pepe Lozano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En efecto, estamos comenzando con algo que seguramente sería el blog de Hannah, o si tuviera Hannah Arendt un perfil en Facebook, seguramente escribiría, seguramente publicaría esto que lo dedicó a su diario. Y el diario comienza, de acuerdo a los documentos que se han rescatado, en junio de 1950. Y comienza con un tema que hoy es un tema que está siendo increíblemente empata 1950 con el 2018, porque es un tema que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha colocado en primera línea, digamos que en el primer círculo del debate. Él dijo de manera muy específica: olvido, no, perdón, sí. ¿Qué significa? Y esto, por supuesto, en el foro de Chihuahua, en los foros de la pacificación, en los foros de la reconciliación. ¿Qué significa perdón? ¿Cuál es el sentido del perdón? Y es, curiosamente, lo primero con lo que abre Hannah Arendt. Desde la condición humana, que curiosamente el diario filosófico es justamente el antecedente, es el apunte, el bosquejo de todo lo que más adelante vamos a conocer como la obra de Hannah Arendt. Y algo que podemos ver en la condición humana: el perdón es una acción que no reactúa, que es casi una cifra, es una cita textual de la condición humana. Antes de llegar a la condición humana, pues empezó aquí como una especie de blog de notas. Y entonces nos dice Hannah: el gesto de perdón destruye tan radicalmente la igualdad y con ello el fundamento de las relaciones humanas que, propinadamente, después de un acto de este tipo, ya no habría de ser posible ninguna relación. El perdón entre hombres no puede significar otra cosa que renunciar a vengarse, callar y pasar de largo. El suceso aparente consiste en que otro, que se considera exonerado, nos quita en apariencia el peso de las espaldas. Pero lo que nos dice Hannah es que la estructura del perdón, que en efecto es una acción que no reactúa, una acción que no tiene consecuencias, por eso es capaz de quitarnos el peso de las espaldas, proviene de un acto de superioridad. Oye, aquí tengo una pregunta. ¿El perdón siempre supone reconciliación? No, perdón y reconciliación son dos cosas completamente distintas. Bien. El perdón es algo que se da a partir de relaciones verticales. El perdón supone que alguien superior está exonerándote de algo, está quitándote un peso. La reconciliación ocurre a nivel horizontal. La reconciliación es mucho más democrática. Y aquí el problema típico que utilizamos más bien de pretexto para hablar de el tema de Hannah Arendt: cómo una víctima de la violencia puede colocarse en una situación de superioridad y emitir un perdón. Bien. Que ese es justamente el tema. Continúa Hannah en estas notas de junio de 1950 de su diario filosófico: el que reconcilia pone voluntariamente sobre sus espaldas el peso que el otro de todos modos lleva. Esto significa que restablece una igualdad. Con ello, la reconciliación es todo lo contrario del perdón, que establece la desigualdad. El perdón y la venganza forman una unidad como opuestos que se corresponden. El que perdona renuncia a vengarse, porque también él habría podido ser culpable. El que se venga no desea perdonar, pues puede hacer lo mismo que se le ha hecho a él. Estamos ante una solidaridad negativa que brota del concepto de pecado original, es decir, de la idea de que todos nosotros hemos nacido envenenados. Aquel que es capaz de perdonar, de acuerdo a la idea de Hannah, porque admite que él también pudo haber sido culpable. Una víctima no puede perdonar por dos razones sencillas. La primera, no es superior al victimario. Y en segunda, una víctima no pudo haber sido culpable, no pudo haber sido victimario. Oye, Enrique, bajo esta idea de Hannah, de que el perdón nos hace desiguales y la reconciliación iguales, en el tema que tú estás tocando acerca de las víctimas, ¿la víctima no puede perdonar, pero sí reconciliarse? La víctima podría reconciliarse. El punto es que esa reconciliación siempre sería hecha a mitades, hecha a pedazos, siempre estaría balcanizada, porque como la víctima podría reconciliarse con el dolor. Bien. Y el dolor que pertenece a su espíritu, el dolor de algo que no infligió, el dolor que viene de
una completa intromisión de la violencia a su vida cotidiana, el dolor que viene de la ausencia de algo que le quitaron. Bien. Que ese es el tema. Ahora, aclara Hannah, la reconciliación se reconcilia con una realidad, independientemente de toda posibilidad. Por eso decíamos, ¿cómo reconciliarse con este vacío, con esta desaparición, con esta ausencia de un padre, con esta ausencia de una madre, con esta ausencia de un tío, con esta ausencia de un hijo, de una hija? Y continúa Hannah, perdón, y precisamente eso mismo es válido también para el perdón, que representa el intento híbrido de conseguir que lo hecho deja de estar hecho, algo que pretenden tanto el que perdona como el que pide perdón. Frente a las víctimas de los sistemas ilegales no puede haber estructuras de perdón, porque lo hecho está y no puede deshacerse. Y Hannah Arendt explica, la solidaridad de la reconciliación no es, ante todo, el fundamento de la reconciliación, Sino el producto. sino su producto. La reconciliación presupone hombres que actúan y que posiblemente cometen injusticias, pero no hombres envenenados. Lo que se asume como carga causada por el otro no es la culpa, es decir, un hecho psicológico, sino la injusticia efectivamente acontecida. Por eso, las víctimas, sin haber leído a Hannah Arendt, decían de manera muy concreta y muy adecuada, justicia. Sí. Ni perdón, ni olvido, justicia, es decir, Estado de Derecho. Y en última instancia, frente a estos desaparecidos, frente a estas muertes, frente a estos cuerpos no encontrados, lo que llaman es el retorno de la República, el retorno del Estado de Derecho, que ponga un punto final, que diga quién fue quien perpetró tal cosa y que ese que perpetró tal cosa esté detrás de las rejas cumpliendo una condena. El llamado, el reclamo en Michoacán, el reclamo en Chihuahua, el reclamo en todos estos foros de pacificación es eso. Es más que un reclamo, un llamado a la República, un llamado a las leyes por encima de los hombres. Oye, Enrique, Hannah en este mismo cuaderno establece que no puede haber justicia en la tierra sino hasta después de la muerte. Bajo lo que tú estás diciendo, ¿cómo podemos decir que eso sería justicia cuando supone la reparación del daño? Lo que te refieres es un victimario, un sicario, alguien que pertenece a los esquemas ilegales detrás de las rejas. Si el llamado entonces de los padres de las víctimas es un llamado republicano, un llamado al Estado de Derecho, ¿en qué momento y en qué medida el hecho de que un victimario esté tras las rejas cumpliendo una condena puede en efecto reparar la pérdida, la desaparición de seres queridos? Por eso no es posible la reconciliación. Bien. Por eso no es posible ni el perdón ni la reconciliación. Ahora, el perdón no lo quiere. Bajo lo que escribe Bajo el esquema de Hannah. es que lo único que nos queda es la venganza en contraposición al perdón. Si no podemos tener perdón ni reconciliación, Hannah dice, lo único que tenemos es venganza. Y la venganza no es otra cosa más que la cancelación de la política. Y la venganza no es otra cosa más que la instrumentación de la propia violencia, que como toda violencia es instrumental. Y quizá por eso ahí se explica, no se justifica, la existencia en Michoacán y en muchas partes de la zona del Bajío de autodefensas. Bien. Que es justamente la respuesta operativa instrumental frente a esto, frente a la imposibilidad del perdón y frente a la imposibilidad, incluso de la imposibilidad práctica, operativa de la misma reconciliación. No porque el perdón y la reconciliación no puedan ocurrir, sino que las circunstancias que motivan estos esquemas no permiten otra cosa. Y entonces la pregunta es si nos encontramos frente a lo que llama el mal radical. El mal radical es lo que no habría debido suceder. Es decir, aquello con lo que no podemos reconciliarnos, lo que bajo ninguna circunstancia puede aceptarse como misión, y es aquello ante lo cual no podemos pasar de largo en silencio. Oye, Enrique, ¿y entonces qué es política? Una de las preguntas favoritas de Hannah Arendt. El texto que se publica de manera póstuma, que se titula, una serie de ensayos que se titula ¿Qué es la política?, en buena medida surgieron desde 1950, desde junio del 50, y tenemos la evidencia que están aquí, antes que en cualquier otro lugar, en el Diario Filosófico, en junio de 1950. Algo que podemos adelantar no se encuentra presente en todos los momentos de la vida pública entre los hombres. Algo que podemos adelantar está vaciada
de sentido, está vaciada de significado. Y este vaciamiento semafórico de sentido, de significado, está íntimamente relacionada con la tradición, con el hilo roto que llamaba Hannah Arendt de la tradición del pensamiento político occidental. Pero eso seguramente en otra oportunidad. Enrique, muchas gracias. Gracias.